Muy buenos días, queridas y queridos hermanos. Es realmente un privilegio para mí estar esta mañana compartiendo con ustedes de manera presencial, porque hubo un tiempo que me preguntaba si algún momento esto podría ser una realidad, y aunque en estas condiciones controladas, es un privilegio estar aquí y ver a algunos de ustedes sanos y salvos, digamos. Damos gracias a Dios por eso. Y también un saludo a nuestros hermanos que no pueden venir y dentro de un rato van a ver este mensaje también de manera virtual. Hermanos, este 2020 ha sido un año muy particular, con muchos problemas. Todo empezó, si recordamos, entre octubre y noviembre del año pasado por los conflictos políticos sociales. En el primer trimestre de este año se nos vino la pandemia provocada por el COVID-19, que lamentablemente todavía está vigente. Y todavía la situación socioeconómica, política en el país es frágil. Todo este conjunto de cosas que acabo de mencionar trajo lamentablemente pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas, una gran incertidumbre, tristeza, desazón, tal vez desesperación, y parece todo una pesadilla. Nunca nadie creo que habría imaginado que podíamos vivir esta situación de pandemia, y a eso se sumaron varias otras cosas. Sin embargo, sin que nos demos cuenta, el tiempo continúa. Ya han transcurrido 11 meses e independientemente de todo, ahora en diciembre el tiempo de la Navidad está llegando. El tiempo de la Navidad se nos vino encima. Y cuando pensamos en ello y decimos cómo encaramos esto, de pronto parecería que nuestras formas de celebración van a tener un tinte diferente, van a cambiar de pronto, obviamente tomando en cuenta esta constante amenaza de la pandemia, los conflictos políticos sociales, como dije, creo que todavía no están resueltos, y la gran incertidumbre de la economía en el país y todo el mundo. Y no solo esto, puede ser que muchas cosas en el mundo cambien radicalmente. Pero en medio de todo esto también debemos estar conscientes que hay algo que nunca cambia. Y esto es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mayor regalo dado a la humanidad. Y hoy, en este tiempo, esto es más real que nunca. Porque este es el tiempo en el que preparamos nuestros corazones para vivir realmente a Emmanuel, a Dios con nosotros. Y en toda esta ardiente incertidumbre, lo único constante es Cristo y su interminable amor por su creación. Incluso en medio de este sufrimiento, esta ansiedad y preguntas que no podemos contestar o resolver, Jesucristo sigue siendo Dios y Él ha prometido estar con nosotros por la eternidad. A partir de este domingo vamos a iniciar una serie de estudios preparándonos para la Navidad, preparando nuestro corazón para celebrar el acontecimiento más importante del año, el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Señor Jesucristo vino en el tiempo perfecto, con un propósito perfecto, y para mostrar su amor
perfecto conforme Dios el Padre lo había planeado. Por eso he titulado mi prédica de hoy, Emmanuel, Dios con nosotros, en el tiempo, el propósito y el amor perfectos. Y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver en el capítulo 4 y juntos vamos a estudiar los versos del 4 al 6. Como iglesia acabamos de estudiar este libro, pero desde el momento en que pasamos este pasaje, vino esa inquietud en mí de estudiar un poco más este pasaje. Entonces vamos a leer esta porción bíblica en Gálatas 4, del 4 al 6. La palabra dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, hemos dado lectura a tu palabra, Señor. Y rogamos que en esta mañana tú seas preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla, Señor. Para que esta palabra realmente transforme, impacte nuestras vidas y en respuesta a ella también podamos tomar acciones movidos por tu Santo Espíritu. Rogamos que tú, Señor, nos ayudes a entenderla, a ponerla en práctica. Y te ruego, Dios, que cada palabra que yo diga sean guiadas por tu Santo Espíritu. No lo que yo piense, no lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para estudiar este pasaje vamos a respondernos a una pregunta. ¿Por qué tiempo, propósito y amor perfectos? Y vamos a ver tres respuestas, digamos. Tiempo perfecto para el nacimiento del Rey y Salvador. Propósito perfecto, salvar al pecador. Y amor perfecto, hacernos hijos de Dios. Vamos con el primer punto, el tiempo perfecto para el nacimiento del Rey y Salvador. Y para eso leemos nuevamente el versículo 4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, al iniciar este versículo nos dice que Dios envió a su Hijo cuando hubo llegado el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo había llegado. Otras traducciones dicen cuando vino la plenitud del tiempo. Ahora, todo esto nos muestra que el Señor Jesucristo vino a este mundo en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto. Ni un momento antes, ni un momento después, en la plenitud del tiempo, cuando todo se había cumplido. Plenitud significa totalmente completo, no le falta nada, al igual que perfecto. Cuando alguna cosa es perfecta, no le falta nada ni le sobra nada. Y ese era el tiempo en el que el Señor Jesucristo había venido. Ahora, aquí quiero aclarar que Dios no estaba como, digamos, el anciano de días sentado en su trono, mirando que los eventos humanos aconteciesen, esperando tal vez que algún día el tiempo llegaría a su plenitud. No, no fue así. Dios estaba en total control de los eventos de la historia humana. Dios había decretado y fijado el momento en que llegaría la plenitud del tiempo, y lo había hecho desde antes de la fundación del mundo.
De igual manera, Él, en su poder y su soberanía, había decretado y fijado cuáles serían las condiciones para que esto aconteciese. Y entonces en su soberanía trajo la plenitud del tiempo en el momento exacto, el tiempo perfecto, cuando Él lo había decretado y fijado. Pero si nos preguntamos por qué ese fue el tiempo perfecto, ¿por qué no antes y por qué no después? Y vamos a remitirnos a hechos reales. Si repasamos un poco de historia, unos 300 años de este evento importante, reinaba en Grecia Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alejandro Magno había conquistado un vasto territorio constituido por regiones de Asia Menor, el mar Mediterráneo, Egipto, Persia, Asia Central y hasta la India. Y en este vasto territorio, Alejandro Magno había esparcido la cultura, el idioma y la filosofía griegas. Entonces, el griego llegó a ser el idioma universal de aquellos tiempos. Es decir, que todo el mundo conocido en aquel tiempo hablaba griego. Como primer elemento. Después, una vez que el imperio griego había terminado, surge el imperio romano, unos 27 años del nacimiento de Cristo. Y también Roma, en su conquista, abarca territorio aún mucho más grande que el griego. ¿No? Grandes carreteras fueron construidas vinculando el imperio de los Césares hacia la capital, hacia Roma, ¿no? Entonces, en ese tiempo de construcción de carreteras, el tránsito de carga y pasajeros era muy fácil, desde África Oriental hasta los bosques de Germania, desde la península ibérica hasta el Cáucaso y desde Inglaterra hasta el Golfo Pérsico. Más de 400 vías o carreteras habían sido construidas, totalizando más de 70,000 kilómetros. Y todo esto hacía que Roma se una a las zonas más recónditas de su imperio. Por eso creo que es bien conocido ese dicho que hasta ahora está vigente: todos los caminos llevan a Roma, porque era una realidad. Roma estaba conectada con todo el mundo, estaba muy bien comunicada. Ese un segundo elemento. Entonces dijimos como primer elemento que había un solo idioma. Un segundo elemento, que no había barrera alguna para transitar a través de los países. Era el Imperio Romano, era como un solo país. Entonces era el momento preciso, el tiempo perfecto para la llegada del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, cuando llegó el Señor Jesucristo, decía que nos arrepintamos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el tiempo perfecto para la predicación del Evangelio y de ahí se pueda esparcir a todo el mundo. Y después los apóstoles y particularmente Pablo pudo transitar por todo ese imperio sin dificultad, predicando el Evangelio. No había barrera alguna. Era el tiempo perfecto. Pero si seguimos analizando, ¿por qué Dios no envió a su Hijo antes? Pues porque las condiciones no estaban dadas, ¿no? Era seguramente muy difícil trasladarse de un sitio a otro, porque el mundo en ese momento estaba constituido por pequeños países, ¿no? Que tenían diferentes idiomas cada uno, barreras,
no habían las carreteras que el Imperio Romano había construido, y reitero, era difícil trasladarse entre los diferentes países. Pero entonces, ¿por qué no después? Cuando ya habían de pronto mejores vías de comunicación terrestres, fluviales, marítimas o hasta aéreas. Pues porque simplemente otra vez los países estaban divididos en pequeños países, habían vuelto a adoptar sus propios idiomas, ya había la barrera del idioma y el acceso a estos países era más difícil. Ya empezaron el tema, digamos, de restricciones como pasaportes, visas, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, hubiera sido mucho más difícil. Y a esto se añade un elemento más para el cumplimiento del tiempo exacto, el tiempo perfecto, porque los 483 años profetizados por Daniel estaban llegando a su tiempo, ¿no? Y eso está en Daniel 9, 24 y 26, que lo pueden ver después. Yo no lo voy a mencionar aquí. En ese tiempo perfecto, nos dice la palabra que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y quiero que nos detengamos en estos 3 puntos porque son muy importantes. El primero dice, Dios envió a su Hijo, lo que nos muestra indudablemente la deidad de Cristo. La deidad de Jesús. Jesús es 100% Dios. Y el Padre, en su infinito amor, gracia y misericordia para con nosotros, lo envió al mundo para que se haga hombre, humillándose a esta condición a la que tenemos nosotros, siendo Dios. Y estando en esa condición humillante para Dios, morir por nuestros pecados. El segundo punto dice, nacido de mujer. Aquí nos está enseñando que Cristo, o la humanidad de Cristo, entonces también nos está mostrando que Jesús era 100% hombre. Ahora, cuando Pablo hace referencia a nacido de mujer, no está dando énfasis a que nació de una virgen sin tener padre humano. No está dándole énfasis al nacimiento virginal. Esto es importante y es correcto, pero aquí le está dando énfasis a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Jesús, que era 100% hombre también, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, el significado de que Jesús fuese un ser humano es muy grande, porque si no hubiera sido hombre, Él no podría haber sufrido y muerto por los pecados de nosotros los hombres. Es más, el que Él fuera hombre debe traernos paz, confort, pues Él comprende todas las tentaciones, todas las pruebas que nosotros pasamos, porque Él también fue hombre. Y cuando nos acercamos a Él en nuestra condición humana, Él puede entendernos perfectamente, porque Él también vivió en esta tierra siendo 100% hombre. Podemos acercarnos con Él con esa plena seguridad de que nos va a entender en todas nuestras situaciones. Y además, el que haya sido hombre y haya vivido una vida perfecta, sin mancha ni pecado, es un ejemplo para nosotros en esta lucha contra nuestras tentaciones, contra nuestras necesidades, contra nuestras pruebas. Jesús no pudo haber sido Salvador del mundo sin ser humano. Y Jesús no pudo haber sido Salvador del mundo sin ser Dios.
ya que tenía que ser Dios para poder ser perfecto y poder pagar por todos los pecados del mundo. Y este tercer punto que nos dice el primer versículo que leímos, nacido bajo la ley, nos enseña que Jesucristo estaba sujeto a la ley. La sujeción del Señor Jesucristo a la ley. Y Él mismo lo dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Él cumplió la ley desde su nacimiento. Recordemos que a los 8 días de nacido, Él tuvo que pasar por el sangriento, digámosle, sacrificio de la circuncisión. A los 8 días, pues esa era la ley judía. Y Él, siendo judío, tuvo que cumplir toda la ley, absolutamente toda la ley, y Él fue la única persona que ha cumplido y cumplirá la ley en su absoluta totalidad. Solamente Jesús fue y pudo ser el ser humano perfecto para cumplir toda la ley. Entonces, acabamos de ver que Jesucristo vino a este mundo en el tiempo perfecto. Vino siendo Dios, humillándose a ser hombre para cumplir la ley y así demostrar que era perfecto y sin mancha alguna. Había llegado Emmanuel. Pero sigamos. ¿Por qué tiempo, propósito y amor perfectos? Propósito perfecto para salvar al pecador. Vimos el tiempo perfecto en que Dios envió a su Hijo, pero ¿para qué lo envió? Y el versículo empieza diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué significa redimir? Revisando lo que significa redimir, la Real Academia Española nos da varias definiciones respecto a redimir, y en cada una de ellas pude encontrar que esto se relacionaba perfectamente con nuestra condición y cómo Dios había actuado para redimirnos, rescatarnos, salvarnos de esa condición. Y he querido poner algunas de ellas del significado que la Real Academia tiene. Lo primero que dice que redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado y no había forma de ser liberados de este pecado por nuestros propios medios. Todo lo que nosotros hubiésemos hecho o haríamos no sirve de nada porque no podemos salir de la esclavitud del pecado, y eso es muy evidente en nuestras propias vidas y lo hemos experimentado. Era imposible porque había un alto precio que pagar, y el Señor Jesucristo pagó por nuestro rescate. Nos liberó de la esclavitud del pecado, pagándolo con su propia vida, derramando toda su preciosa sangre en la cruz. Él nos rescató o nos sacó de la esclavitud del pecado. La segunda definición dice que redimir es comprar de nuevo algo que se había vendido, que se había poseído o tenido. Dios en el principio creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo sin pecado. Lo hizo para él. Le pertenecía. Pero el hombre lamentablemente pecó, desobedeciendo el mandamiento de Dios su creador. Cayó en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de Satanás, quien lo engañó. El hombre, por su desobediencia, estaba en poder de Satanás, era propiedad de Satanás. Pero digo otra vez,
El Señor Jesucristo lo compró de nuevo, pagándolo con su propia vida, derramando su preciosa sangre. La tercera definición dice, redimir es dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Es librar de una obligación o extinguirla. ¿Qué pasaba con nosotros? Cuando el hombre pecó, inmediatamente cayó con un gravamen, una obligación sobre él. Una grave obligación que debía cumplir la palabra de Dios. La Biblia en Romanos 3:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y se refiere a la muerte eterna, separado eternamente de Dios. Esta es la obligación, el gravamen que el hombre debería o debe pagar por estar alejado de Dios. No nos gusta decir mucho esto, pero es la verdad. Cuando estás separado de Dios, espera toda una eternidad en el infierno junto a Satanás. Y esta es la muerte eterna. Es una cosa terrible. Pero una vez más, el Señor Jesucristo nos libró de esa obligación, pagando un alto precio de ese gravamen que debíamos pagar nosotros. Finalmente, una cuarta definición dice poner término. Redimir es poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Ahora, ¿se imaginan lo que significa no poder liberarse uno mismo de la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte eterna? No podemos hacerlos, como ya dije, hacerlo por nuestros propios medios. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos, por más grandioso que sea delante de los ojos de todos los hombres, nada nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Y eso que provoca desesperación, dolor, una angustia constante. Y una vez más, el Señor Jesucristo nos liberó de ese dolor con su propia vida. No sé, pero conozco personalmente, a mí me pasaba, y a muchos de nosotros, que antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de ser redimidos por Él, sentíamos un profundo vacío en el corazón. Como que nos faltaba algo, había angustia, había dolor, y todo eso no pasaba con ninguna cosa. Podíamos buscar cosas materiales, de repente pasaba temporalmente, pero ese vacío, ese dolor continuaba y decía, ¿qué pasa? Y solo eso pasó cuando mis pecados fueron perdonados. Cuando nuestros pecados fueron perdonados, cuando el Señor Jesucristo redimió nuestros pecados, llenando ese vacío con su amor. Ese es el propósito por el que el Señor vino. Entonces, lo importante de lo que acabamos de ver es que la muerte de Cristo, debido a que fue a una muerte por la sustitución de nuestros pecados, satisfizo la justicia de Dios y agotó su ira hacia sus elegidos. De tal forma que el Señor Jesucristo se convirtió en el comprador literal de nuestras vidas para librarnos de la esclavitud, del pecado y de la sentencia de la muerte eterna. Porque Jesús es Dios, Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Porque Jesús es hombre, Él tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Este es Emmanuel. Demos gloria a Dios. ¿Por qué tiempo, propósito y amor perfectos? Amor perfecto
al hacernos hijos de Dios. Y los versículos 5b y 6 dicen, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, los dos puntos que acabamos de ver ya nos muestran de por sí el gran amor de Dios, el perfecto amor de Dios. Ese perfecto amor que no solamente proveyó a Cristo, a Dios mismo, para pagar por nuestros pecados, sino también para que recibiésemos la adopción de hijos suyos. Eso es lo que acabamos de ver, para que recibiésemos la adopción de hijos suyos. Saben, su amor habría sobreabundado solamente con habernos liberado del pecado y de la muerte. Suficiente. Pero para Él no bastó. Porque su amor es infinito, su amor es perfecto, y entonces nos elevó a la posición de hijos e hijas de Dios por adopción. Pero de pronto sí, pero somos adoptados. Pero cuando Pablo escribe esto, seguramente estaba pensando esta parte que dice recibiésemos la adopción de hijos, estaba pensando en la costumbre romana de adopción, donde los hijos adoptados reciben absolutamente todos los privilegios en la familia y el mismo estatus de herederos, igual que los hijos, digamos, naturales. Ahora, qué gran privilegio adicional es el haber sido adoptados como hijos de Dios y ser coherederos con Cristo, como dice la palabra. Qué privilegio, wow, qué cosa más increíble. ¿Podemos imaginar realmente esto? Yo soy un hijo de Dios, de ese Dios todopoderoso. Y quiero reiterar, a Él le hubiera bastado con habernos salvado del pecado y de la muerte, pero no. Él nos hizo sus hijos e hijas. Y eso nunca debemos olvidarlo, recordarlo siempre, somos sus hijos. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino por su gracia, su amor infinitos y perfectos. Y a pesar de todo lo que hemos visto, de lo grandioso, lo enorme y perfecto es, hay algo más que Pablo nos dice, ¿no? Y está en el versículo 6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, otra cosa adicional a todo lo grandioso que Él ya nos ha dado, mostrando otra vez ese amor infinito y perfecto. Pues ahora no solamente nos ha puesto en la posición de hijos e hijas suyos, sino que dice que nos ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Qué cosa más grandiosa, qué amor más grande y perfecto. Ahora, este título, digamos, de Espíritu de su Hijo es usado este es el único pasaje en que se usa en toda la Biblia. Una frase parecida está en Romanos 8:15, donde nos dice que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Pero aquí en Gálatas 4:6 nos dice literalmente, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo dentro de nuestros corazones. Ahora, no solamente nos ve como hijos, sino que ha puesto el Espíritu del Señor Jesucristo en nuestros corazones para que tengamos una relación íntima con Dios.
para que no solamente ya tengamos el título de hijos, pero Él quería, Él nos amaba, Él nos ama, quería tener una relación íntima con nosotros y pone el Espíritu del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, es por eso que podamos clamar, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba? Dicen los autores que Abba es una transliteración del griego, y el griego también una transliteración de una palabra aramea que también es Abba, que quiere decir Padre, pero en su forma diminutiva, ¿no? En español boliviano, digamos, lo traduciríamos como papito. De modo que Abba demuestra intimidad entre el hijo adoptivo y su padre. Es interesante, muy interesante ver que la palabra Abba es usada solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Gálatas 4:6, también está en Marcos 14:36 y en Romanos 8:15. Y cada vez que aparece la palabra Abba está antecediendo a la palabra Padre. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si recordamos este versículo, el Señor Jesús le estaba pidiendo a su Padre que le dé el poder, las fuerzas para pasar esa noche agobiante, pues al día siguiente Él le esperaba a la cruz del Calvario, el pagar ese sacrificio, y que le dé fortaleza para pasar todo eso. O que le quite esa copa, pero le dice, sometiéndose a su voluntad, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese fue un momento muy, muy íntimo y solemne. Y es así como Jesús se dirigió a su Padre. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. En este versículo, al igual que el que acabamos de leer en Gálatas 4:6, vemos que es por medio del Espíritu de su Hijo que podemos llegar a ese punto de intimidad con Dios, para poder conmovernos y llamarle realmente Abba Padre, o sea, papito. Qué gran privilegio, qué gran bendición podernos dirigir de esa forma al Dios soberano. Papito, Abba Padre, papito, con tanta intimidad, pero también con mucho respeto. Ahora, es muy importante también establecer que cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre y solamente por la obra redentora del Señor Jesucristo, esa obra que nos ha llevado a la adopción inmerecida de hijos, a esa inmerecida que Dios envíe el corazón de Jesucristo a nuestros corazones, el Espíritu de Jesucristo a nuestros corazones, estamos reconociendo que ponemos toda nuestra confianza en Él. Estamos reconociendo que ponemos toda nuestra confianza en su palabra. En su palabra. Su palabra es vida. En su palabra están contenidas todas las promesas del Padre para sus hijos. Estamos reconociendo que dependemos de su gracia, que le amamos y que la devoción que tenemos por Él solo viene de un corazón devoto dado por el Espíritu de su Hijo. Todo, absolutamente todo lo hizo Él. Nada hicimos nosotros. Todo lo recibimos de manera inmerecida. Eso es Emmanuel. Eso es Dios con nosotros. Qué cosa más grandiosa. Qué cosa cuando podemos meditar en estas palabras, qué cosa más bella.
Y a pesar de las circunstancias, de lo difícil que pueda parecer, estemos seguros que Dios está con nosotros. Emmanuel. Gloria a Dios por eso. Entonces, Dios no solamente se hizo hombre en el tiempo perfecto, con un propósito perfecto y para mostrar su amor perfecto, sino que además ha puesto el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones también para comprobarnos que somos hijos suyos. Se nos comprueba que somos verdaderamente sus hijos cuando podemos regocijarnos en estos tres hechos. De que Dios está con nosotros, Emmanuel, Él ha venido al mundo, el tiempo perfecto. De que ya no somos más esclavos del pecado, sino también libres de la muerte eterna, el propósito perfecto. De que somos hijos y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, amor perfecto. Todo este conjunto de cosas celebramos en la Navidad. Y no solamente Navidad, sino cada día viviendo en alabanza y gratitud a nuestro Creador y Salvador. Querido hermano, querida hermana, esto es lo que es verdaderamente la Navidad. Y estamos en un tiempo, siempre es que nuestra responsabilidad de mostrar al mundo, de mostrar a todos los que nos rodean y aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, mostrarles, contarles la verdadera historia de la Navidad. Hagámoslo en este tiempo de diciembre de la Navidad y sumado a estas difíciles circunstancias que mencioné al principio, la gente está muy receptiva a escuchar de Dios. Contémosles la historia de la Navidad. Contémosles la historia de Emmanuel. Cuéntale a tu corazón la verdadera historia de la Navidad. Contemos, proclamemos a Emmanuel. Vamos a orar. Padre amado, estamos tan agradecidos que hayas enviado a tu Hijo en el tiempo perfecto, con un propósito perfecto, y para darnos y mostrarnos y revelarnos tu amor perfecto, haciéndonos hijos tuyos, y no solo eso, sino que nos diste el Espíritu de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a que nunca olvidemos esto y que esta Navidad celebremos con gozo todo esto que tú nos diste y a que además lo podamos proclamar al mundo entero. Gracias, Señor. Muchas gracias por tan grande privilegio, por tan inmensa bendición inmerecida. Rogamos que nos ayudes a vivir cada día a Emmanuel, a Dios con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.